Crédito usa su respectivo creador Torneo Internacional de los Tres Magos. Capítulo 1. Desilusionamiento. Harry Potter se incorporó en su cama con Dousel en el dormitorio de Gryffindor de cuarto año. Gimió y recordó lo ocurrido la noche anterior, antes de que el dichoso Morfeo se lo llevara. Ah, sí, ahora lo recordaba con más claridad de la que hubiera deseado. Ayer fue Halloween, el día que marcaba en su calendario cada año para asegurarse de tener un nuevo recordatorio de por qué lo odiaba. Absolutamente encantador, 31 de octubre de 1994, fue el día en que su nombre salió del Cáliz de Fuego. Un evento que, literalmente, todavía no tiene sentido. Era el cuarto competidor en un torneo de los Tres Magos. Tri, que significa tres, lo que, al parecer, puede significar cuatro en el mundo mágico. Un mundo aparentemente apto para convertir lo ilógico en lógico. 3 no significa 4 a menos que involucre magia antigua, jefes de departamento del Ministerio de Magia, el jefe brujo del Visengamot, el jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos, los directores de las 3 escuelas de magia más prestigiosas de toda Europa y un Ore tan paranoico que su apodo era Ojo Loco. Al enfrentarse a un cuarto competidor en un torneo de 3 participantes, esos estimados y distinguidos miembros del mundo mágico simplemente acordaron que se llevaría a cabo de todas formas. De alguna manera, ser el cuarto campeón de una escuela sin nombre lo obligaba a competir en el torneo o perdería su magia. Sin embargo, lo mejor de la noche estaba por llegar. Harry, a lo largo de los años, ya se había visto envuelto en situaciones absolutamente ridículas en esta escuela, y en esas circunstancias siempre contaba con la presencia de sus 2 mejores amigos. Ron Weasley, su mejor amigo, no estaba con él en esta ocasión. Los gritos y el puñetazo que recibió lo dejaron meridianamente claro. Hermione Granger, su mejor amiga, le había preguntado cómo y por qué lo había hecho. Esa pregunta hirió a Harry mucho más que el puñetazo. Ron siempre había sido un poco celoso y Harry preveía que acabarían discutiendo. Sin embargo, Hermione debería haberlo pensado mejor. Su pregunta fue una violación irreparable de su confianza y, por si fuera poco, que le dijera con ese tono condescendiente suyo que no mediaría en la disputa entre los chicos fue la guinda del pastel. Se distanciaría de ambos para no mostrar favoritismo hasta que lo resolvieran. Como Harry no había hecho nada para provocar la ira de Ron, esto significaba, desde su perspectiva, que ella se había puesto del lado de Ron, y ahora sus 2 mejores amigos ya no eran sus amigos. Harry no estaba seguro de si sus compañeros de Quidditch le creían. Angelina y Alicia estaban molestas porque no las habían elegido y, además, se mostraban distantes con él, sin mostrarle su apoyo. George y Fred le dijeron en el tren que intentarían salir con ellos 2, así que incluso los gemelos podrían no mostrarle su apoyo verbal, y como Katie solía quedarse con Angelina y Alicia, no tenía ni idea de qué haría. Mientras Harry estaba sentado en su cama, dándose cuenta de lo desastroso que se había vuelto su año, supo lo que estaba a punto de suceder. El voluble colegio se volvería contra él, una vez más. Los Slytherin, simplemente porque estaban liderados por Draco Malfoy, lo acosarían y hostigarían cada vez que tuvieran la oportunidad. Snape los apoyaría y protegería a sus pupilos de cualquier tipo de represalia. Siempre era justo meterse con Harry Potter en el colegio. Esta era una lección que había aprendido hacía mucho tiempo, en primaria con Dudley, y se había reforzado durante los últimos 3 años en Hogwarts. Gritar insultos racistas contra los hijos de Muggles, ser hechizado en los pasillos, las amenazas verbales contra su vida o el sabotaje descarado en clase eran solo parte de su experiencia educativa. Esta vez, sin embargo, nadie lo respaldaría. Ningún amigo que lo animara mientras capeaba la tormenta, ningún adulto en el castillo lo defendería. Al parecer, Dumbledore creía que no había puesto su nombre en el cáliz, así como sabía que Harry no era el heredero de Slytherin en segundo año, aunque nunca lo protegió del maltrato que sus compañeros y Snape le infligían. Harry supuso que iría a desayunar para confirmarlo. Una pequeña parte de Harry aún albergaba esperanza. La misma diminuta parte,
ese rayo de luz que mantenía su espíritu ardiendo en la sombría vida que había tenido antes de que Hagrid derribara la puerta y el mundo de la magia irrumpiera en su vida. Harry iba a obligarse a caminar penosamente hasta el gran comedor solo para ver si aún quedaba alguien en su rincón. No había podido pensar en nadie que lo estuviera. Anhelaba a alguien que le brindara apoyo incondicional, el apoyo que creía que le habrían brindado sus mejores amigos. Que la casa Gryffindor fuera su nueva familia, tal como le dijeron en su primer año. Harry no sabía qué haría si volvía a quedarse solo. No había ningún armario en Hogwarts donde esconderse, ningún lugar donde descansar si incluso sus compañeros de casa se volvían en su contra. Quizás tras las cortinas de su cama con Dousel, podría encontrar su nuevo armario. Un hogar donde al menos pudiera confiar en que lo dejarían pudrirse en paz la mayor parte del tiempo. Solo tardó 10 minutos en ducharse y prepararse para desayunar. Sus compañeros ya se habían ido. Hermione no lo esperaba en la sala común, mirando las escaleras con un libro en la mano, lista para empezar el día juntos. No había un Ron al que despertar y arrastrar para que bajara una comida copiosa al pozo sin fondo que era su estómago. No, Harry bajó las escaleras hacia la sala común y no había nadie. Se le hizo un nudo en la garganta al darse cuenta de lo solo que se sentía. En una cálida sala común llena de vida y estudiantes, lo dejaron a la intemperie. Nadie le sonreía ni le lanzaba una mirada amistosa. Quienes lo miraban de buen grado solo le lanzaban miradas desagradables o indiferentes. Harry bajó la barbilla y se concentró en salir de allí rápidamente. Atravesó el retrato y comenzó a recorrer el castillo hacia el gran comedor. Si las miradas que recibía de Gryffindor eran hostiles, entonces se necesitaría un adjetivo más fuerte incluso para las que recibía de los estudiantes de Ravenclaw. Aún así, Harry mantuvo la cabeza gacha y caminó a paso ligero para llegar al gran comedor a desayunar. Entró en la habitación y se obligó a no mirar a su alrededor y ver a todos los que lo observaban y susurraban. Aún oía algunas burlas llamándolo tramposo o algo por el estilo, pero siguió dando tambos hasta llegar a su mesa. Su zona de asientos habitual estaba vacía. Ron se sentó más arriba en la mesa con sus hermanos y el equipo de Quidditch. Ninguno le hizo sitio, de hecho, parecían intentar asegurarse de que no hubiera sitio para él. Harry vio a Hermione sentada con las chicas de cuarto con las que normalmente no pasaba tiempo, pues las encontraba demasiado chismosas y poco académicas para su gusto. Se sentó entre Parvati y Lavender, y Fay ocupó el lugar de enfrente. Neville, Seamus y Dean estaban sentados junto a Ron, sin que hubiera ningún espacio entre ellos y las chicas de cuarto. Harry suspiró y se sentó en su sitio habitual, sin nadie a su lado ni frente a él. Nadie a una distancia cómoda para siquiera intentar conversar educadamente mientras comía. Harry ya había terminado casi todo su desayuno cuando llegó el correo de la mañana. Era evidente quién era el tema principal en la portada del periódico. Una foto suya y el titular, "El campeón de las trampas", aparecían en negritas sobre su nombre. Harry recorrió con la mirada la mesa de profesores y no encontró miradas amables. Igual que en segundo año, pero sin sus amigos. Harry comía distraídamente hasta que Malfoy lo interrumpió. «¿Te gustan, Potter?», dijo con su habitual sonrisa burlona en su rostro. Harry levantó la vista y vio una insignia en su pecho. Decía «Apoya a Cedric Diggory, el verdadero campeón de Hogwarts». Ladeó la cabeza, confundido, al leerla. ¿Por qué era un problema la insignia?, se preguntó, hasta que vio que las palabras cambiaban. Potter apesta ahora estaba escrito en un tamaño tan obvio que cualquiera en el pasillo podía leerlo. El botón era negro liso y tenía la circunferencia de la mano de un adulto. La mirada de triunfo en el rostro del rubio Slytherin era obvia, alegre al ver el rostro de su rival cambiar de confusión a disgusto ante la burla. Todos los Slytherin ya tienen uno y las demás casas los piden a gritos. ¿Quieres uno, Potter?, preguntó Draco con una breve carcajada. Harry apartó la vista del maldito para comprobar si era cierto. La mayoría de los estudiantes vestidos de negro, verde y plateado llevaban un prendedor. Ya veía a los estudiantes de Hufflepuff y Ravenclaw con el prendedor ofensivo. Volvió la vista hacia la mesa de profesores y vio que muchos profesores observaban el intercambio, demostrando, una vez más,
que el acoso escolar se toleraba descaradamente. Un estudiante podía cruzar el gran comedor delante del profesorado y el alumnado con el único propósito de atormentar a otro sin temor a ser reprendido. Harry se preguntó cómo había podido ser tan ingenuo. Harry ya tenía la respuesta. Nadie lo apoyaba. Ni un alma en la sala habló por él ni lo defendió. Ni siquiera vio compasión en los rostros de sus compañeros. No tenía sentido quedarse en el pasillo, no ganaba nada respondiéndole a Draco. Para empezar, había venido a ver una reacción. Si se vengaba con un intercambio verbal, o Merlín no permitía siquiera sacar su varita, Snap lo perseguiría para castigarlo. No, su única acción lógica era irse, alejarse de los estudiantes y el profesorado, regresar a su dormitorio y pensar qué iba a hacer. ¿Cómo iba a superar esto ahora? Los únicos dos objetos que tenía de su padre estaban en su baúl, y de repente se volvieron aún más valiosos. Regresó rápidamente por los pasillos desiertos y llegó a su cama. Fue a su baúl y vio que alguien había intentado abrirlo. Sin embargo, la seguridad mejorada que le había puesto después de que lo registraran en segundo año resistió. Hizo que lo mejoraran el verano siguiente, pues no estaba dispuesto a volver a descuidar la seguridad. Ginny podría haberle robado la reliquia familiar ese año. El único lugar del castillo donde Harry creía encontrar algo de paz estaba ahora en peligro. Ni siquiera sus pertenencias estaban a salvo. ¿Qué iba a hacer ahora? Harry sacó su mapa y su capa, encogió su baúl y lo puso sobre la cama. Cerró las cortinas, pero lanzó un hechizo silenciador. Quería saber si alguien entraba en el dormitorio. Se sentó en la cama con su capa de invisibilidad puesta y todas sus pertenencias encima. ¿Qué iba a hacer ahora? Recordó lo que le había dicho McGonagall. Los campeones están exentos de los exámenes y clases de fin de año. Tampoco pueden ser castigados, lo que afectaría su preparación para el torneo. Harry se preguntó si realmente era un estudiante ahora. No era un campeón de Hogwarts. Era el campeón de un colegio sin nombre. ¿Significaba eso que no tenía que asistir a Hogwarts este año? Ese pensamiento fue desconcertante para el adolescente. Hogwarts se había convertido en su hogar, pero ahora se sentía tan acogedor como la horrible casa donde creció. Si no iba a Hogwarts, ¿dónde podría quedarse? ¿Podría ir a Gringotts y ver si podía quedarse en el caldero chorreante otra vez? No, Harry sabía que Dumbledore jamás lo permitiría. La última vez que huyó, el mismísimo ministro de magia lo encontró en el pub y allí no lo libraría de toda esa hostilidad. Lo tendrían de vuelta en su cama con Dousel esa noche. Necesitaba un lugar donde esconderse, sin que el mundo mágico se enterara, un lugar donde quedarse y empezar a pensar qué debía hacer. Hoy fue el día que le hizo comprender algo. Estaba solo en el mundo, verdaderamente solo, y además, su vida corría peligro cada año. Necesitaba hacer algo más que depender de malos amigos y adultos inútiles. Las trivialidades y las buenas intenciones no bastaban. La retórica de estar a salvo ya no bastaba. Tenía que hacerse cargo y cuidar de sí mismo. Quizás podría ir al mundo Muggle y esconderse un tiempo. Sin embargo, Harry se dio cuenta de que, con 14 años, no le dejarían alquilar una habitación en ningún sitio. Ningún hotel decente aceptaría a un adolescente menor de edad, y si algún lugar lo hacía, lo más probable era que fuera uno que preferiría evitar. El mundo Muggle no funcionaría, así que solo quedaba el mundo mágico. Harry se rió de lo ingenuo que era. El mundo mágico de Harry Potter consistía en el andén 934, el callejón Diagon y Hogwarts. No tenía ni idea de qué más había alrededor, ni siquiera si había algo más. No había forma de navegar ni de moverse. El callejón Diagon no era una opción, pues ya había descartado el caldero chorreante como posible alojamiento. King's Cross tampoco era viable, como llegaría y volvería a Hogwarts para las tareas. Eso solo dejaba Hogwarts, la casa de los gritos y el bosque prohibido como opciones. Harry sacó el mapa del merodeador y pronunció las palabras para activarlo. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. Eso lo hizo reír suavemente. No estaba tramando nada bueno, ni bromas ni nada por el estilo. Buscaba un lugar seguro, escondido y secreto dentro de un castillo mágico. ¿Un lugar secreto? ¿Podría ser esa la respuesta?
¿Podría quedarse en la infame cámara de los secretos? Nadie más que él podía acceder, al menos en la escuela. El mapa no ofrecía nada concreto. Las aulas sin usar eran una posibilidad, pero lo descubrirían con el tiempo. Un par de días, tal vez, pero no un año entero. Harry estaba considerando seriamente la opción cuando oyó voces en su dormitorio. Potter no está aquí, le dijo Dean a alguien a quien Harry no podía ver. Ese maldito imbécil hizo trampa y ni siquiera tuvo el valor de decírmelo. Podríamos haberlo hecho juntos. Tras una breve pausa, corrigió rápidamente lo que había dicho. Así podríamos haberlo hecho todos juntos, dijo la voz de Ron. No puedo creer que hiciera trampa solo para llamar la atención, nunca pensé que fuera así. La voz de Dean le llegó a Harry, un poco abatida. El primer año, todos lo adulaban, el segundo fue lo del parcel, el tercero lo perseguía Blackie, en lugar de tener un cuarto año tranquilo, se las arregló para entrar al torneo. Quizás le cogió el gusto a ser el centro de atención, le comentó Ron a Dean. Sí, siempre he estado en medio de todo. Me pregunto cómo lo hizo. Uno pensaría que se lo habría contado a su mejor amigo, se preguntó Dean en voz alta. Probablemente solo está mostrando su verdadera cara. Harry me dijo que el sombrero quería meterlo en Slytherin, se quejó Ron. De ninguna manera. Me estás tomando el pelo. Juro por Merlín que es verdad. La voz de Ron argumentó con vehemencia. Harry sabía que sus palabras eran ciertas, se lo había dicho a Ron en confianza, no para que lo contaran a sus espaldas. «Wow, supongo que deberíamos haberlo sabido cuando la serpiente atacó a Justin en el club de duelo», dijo Dean al darse cuenta. La mente de Harry daba vueltas. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su ahora ex mejor amigo estaba revelando su secreto y tergiversando lo que habían vivido como amigos por un estúpido torneo. ¿Qué si no eres salvando a la maldita hermana del idiota? Estaba tan furioso que se perdió por un minuto lo que decían los dos chicos. Intenté abrir su baúl y sacar sus cosas, pero lo tenía cerrado con llave y ya no está. ¿Dónde habrá ido ese imbécil?, murmuró Ron en voz alta. Olvídate de ese idiota traidor por ahora, Coxtones. Harry no oyó a Ron aceptar jugar con Dean e irse. No podía creer lo que acababa de oír. Ron había intentado forzar su baúl y echarlo del dormitorio. Esto iba más allá de cualquier celos que pudiera haber sido perdonado. Su amistad acababa de sufrir un daño irreversible. Su amistad con Ron Weasley jamás se recuperaría del todo de esto. La cámara de los secretos y el cadáver putrefacto del basilisco ya no sonaban tan mal. Era un lugar que traía malos recuerdos y un monstruo ancestral, y aún así, sonaba mejor que estar en la escuela. Harry se decidió tras oír a sus supuestos amigos hablar de él. Se deslizó lentamente por la sala común y esperó a que alguien saliera, siguiéndolos rápidamente. No quería dar pistas sobre su paradero. No tardó mucho en descender de la torre de Gryffindor al baño del segundo piso, normalmente embrujado por Merte la Llorona. El fantasma llorón no estaba presente, lo que le permitió mantener en secreto su entrada a la legendaria cámara. Harry abrió paso y saltó. Al aterrizar, se dio cuenta de que había olvidado un detalle importante. La entrada se había derrumbado y solo Fox había podido sacarlo. Observó el desastre que Lockhart había causado y suspiró, dándose cuenta de que tendría que intentar abrirse paso entre el montón de rocas, hacia la entrada principal de la cámara. Harry sacó su varita y empezó a levitar las rocas desde la pequeña abertura por la que él y Ron se habían comunicado. Su mano se tensó sobre la varita solo de pensar en su antiguo amigo. ¿Cómo podía darle la espalda a Harry y acusarlo de hacer trampa, después de esta terrible experiencia en la cámara? Lentamente, se estaba formando una abertura. Movía una tras otra roca y gotas de sudor le resbalaban por la cara mientras intentaba abrir un agujero lo suficientemente grande como para pasar. Le tomó 15 minutos de levitación y un par de colapsos antes de encontrar una abertura adecuada. Harry trepó por el montón de rocas y se deslizó por el hueco hasta el otro lado del derrumbe. Pensó que sentiría un mal presentimiento, pero nunca llegó. La enorme piel mudada estaba fuera de la cámara principal y la puerta se había sellado sola. Harry dijo, abrir, en parcel y las puertas obedecieron. Entró lentamente, confundido por lo que vio.
El enorme cadáver del basilisco seguía allí, con el mismo aspecto, por lo que podía ver, del día que salió de la cámara. No se había descompuesto en absoluto y ni siquiera olía mal. Para mayor desconcierto, la ausencia de daños en la cámara. Recordaba claramente cómo el basilisco causaba daños al moverse y atacarlo. En cambio, la cámara de los secretos tenía el mismo aspecto que cuando entró. Ahora que lo pensaba mejor, ¿no debería estar el lugar cubierto de polvo con tan poca gente bajando? Miró alrededor de la cámara en busca de más evidencia de su anterior estancia. Allí estaba el colmillo roto que usó para destruir el diario, pero la sangre de su herida ya no manchaba el suelo. Aunque no había sentido inquietud al entrar, ahora estaba nervioso. Incluso las aulas sin usar tenían capas de polvo si no se habían usado durante años, y aún así, esta cámara secreta estaba impecable. ¿Alguien o algo la había limpiado? ¿Podría ser un elfo doméstico? ¿Algún tipo de magia incrustada en la cámara? Harry continuó avanzando hacia el centro de la cámara con la varita en su mano dominante y un agarre que le hacía los nudillos pronunciados y blancos por el esfuerzo. Otro pensamiento lo asaltó, lo inútil que había sido su educación mágica para la práctica. Sin duda, sería bueno saber un hechizo para detectar personas, animales, presencias mágicas o cualquier tipo de ser mágico. En cambio, tenía que mirar a su alrededor como un magel común, aunque con una varita mágica en la mano, no porque la varita fuera demasiado útil, ya que solo conocía unos pocos hechizos ofensivos y no eran rápidos de lanzar. Los movimientos de varita no le eran instintivos, y si alguien se le adelantaba, le costaría mucho convertir su varita en el arma formidable que sabía que era y que debía empuñar. Era más bien un palo elegante en una situación de vida o muerte, según su educación mágica hasta el momento. Usaba las manos desnudas contra Quirrell como un matón común. En segundo año, usó una espada como un magel medieval. Al menos en tercer año, desarmó a alguien y lanzó el Patronus para ahuyentar a los dementores. Sin embargo, ese encuentro aún le dejó un mal sabor de boca. Si Siries no fuera animago, habría estado a la altura del hombre lobo. 3 años de entrenamiento y seguía siendo bastante inútil, con lo que debería haber sido un arma increíblemente peligrosa. En cambio, no era más que un palo bien forjado en sus manos. Lo único que le daba algo de tranquilidad mientras merodeaba por la cámara era la capa de invisibilidad de su padre, una reliquia familiar. Aún así, Dumbledore la había descubierto y no lo hacía imperceptible. Harry continuó moviéndose tan silenciosamente como pudo, buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Sin embargo, su instinto le decía que no había nada de qué preocuparse. Tras recorrer un rato la cámara principal, Harry no detectó nada sospechoso. Algunas anomalías inexplicables lo inquietaban, en particular la falta de sangre, pues no podía explicar cómo había desaparecido. La teoría predominante en su mente de 14 años era que un elfo doméstico de Hogwarts limpiaba la cámara de los secretos. La teoría tenía su lado positivo, ya que Harry conocía a un elfo de Hogwarts. Tras quitarse la capa, Harry comprobó si corría el riesgo de ser atacado por algo que no había detectado. Se situó a 4,5 metros del basilisco y llamó a su amigo Dobby. Con el típico chasquido, Dobby llegó, con los ojos brillantes, frente a Harry. «Amo Harry Potter, señor», chilló el elfo con fanática adoración por el adolescente que lo había liberado. «Hola, Dobby, ¿cómo estás?» Por mucho que quisiera ayuda, sería de mala educación no preguntar por el bienestar del elfo, como mínimo. También le sorprendió que el pequeño elfo pudiera aparecer por allí. Podría haber ayudado con el derrumbe. El gran amo es demasiado amable como para preguntar por el pobre Dobby. El rápido cambio de la adoración emocionada a las lágrimas de alegría desconcertó a Harry. El elfo parecía desequilibrado. Quizás todos los castigos de los Malfoy le habían quitado un poco de equilibrio. Al no haber conocido a muchos elfos domésticos, Harry no tenía una muestra lo suficientemente grande como para comentar con precisión lo cuerdo que estaba este elfo en particular. Dobby está tan feliz ahora que Harry Potter lo llama. ¿Qué puedo hacer por el gran maestro Harry Potter, señor?
Harry quería llegar al punto de llamar a Dobby porque todavía tenía la persistente sensación de que le faltaba algo en la cámara. Dobby, los elfos de Hogwarts limpian este lugar. ¿Dónde estamos, señor Harry Potter? Harry echó la cabeza hacia atrás medio centímetro, sorprendido. ¿Cómo era posible que el elfo no supiera que seguía en Hogwarts? Esa pregunta suponía una prueba práctica, pero en ese momento no era el momento para pruebas prácticas. Quizás más adelante, si su plan de convertir este lugar en su hogar durante el año funcionaba, tendría tiempo para hacerlo. Estamos en la Cámara de los Secretos, en Hogwarts, ¿no te das cuenta? Dobby, por una vez, no respondió de inmediato. Pareció concentrarse en algo antes de mirar rápidamente a su alrededor. Dobby sabe que no estamos en Hogwarts. La magia es diferente, pero Hogwarts está conectado. El pequeño elfo intentaba explicarle con precisión a Harry alguna complejidad de la magia. Al parecer, la cámara era más que una simple cueva oculta que solo podían encontrar quienes hablaban Parcel. El lugar estaba claramente conectado con Hogwarts. Sin embargo, un elfo doméstico, uno de los que trabaja allí, cree que están en otro lugar. Fascinante, sin duda, pero mucho más allá de la comprensión de Harry sobre la magia. Le encantaría investigar el misterio si no estuviera demasiado ocupado en un torneo mortal, buscando alojamiento y averiguando cómo sobrevivir por su cuenta. Resopló ante lo absurdo que se había vuelto este año en tan solo 2 días. Dobby, quiero mudarme aquí en lugar de quedarme en la torre de Gryffindor. ¿Puedes ayudarme a equiparla con un dormitorio, muebles para estudiar, un baño y quizás incluso una ducha? ¿El señor Harry Potter se hospeda aquí? Al elfo no pareció gustarle la respuesta por el evidente cambio en su lenguaje corporal. ¿Sí crees que puedes ayudarme con eso? Harry maldecía de nuevo lo inútil que había sido su formación en magia práctica. Sabía que era posible transformar objetos en muebles o incluso conjurarlos, pero no lo había aprendido. Habría sido muy importante saber fontanería, conjurar agua y desaparecer en ese momento. Ojalá Dobby pudiera ayudar mientras tanto. Harry tenía que ponerse a aprender magia práctica. Aquí ya hay un dormitorio, un baño y un estudio. ¿Quiere más el señor Harry Potter? Preguntó el elfo confundido. «Ay», preguntó Harry, desconcertado. El pequeño elfo asintió con entusiasmo, orgulloso de ayudar al chico que lo liberó. «¿Dónde?», preguntó de inmediato. Dobby caminó rápidamente hacia la estatua principal donde el basilisco salía de la boca de Salazar Slytherin, pero se desvió hacia la derecha. Caminó junto al estanque y luego a la derecha, hacia lo que parecía un callejón sin salida. «Es justo aquí». Al decirlo, chasqueó los dedos y se abrió un tenue contorno de la puerta. El rectángulo estaba iluminado, al igual que un único punto que podría ser la manija de la puerta o el mecanismo de cierre. Harry pasó la mano por la pared de piedra y justo en el centro del círculo iluminado había una punta afilada que rozó con la yema del dedo corazón. La pinchó lo suficiente como para hacerle sangrar. Casi de inmediato, la parte iluminada de la pared se balanceó de un lado a otro, como si estuviera sobre una bisagra. Harry lanzó Lumos y miró a Dobby. «¿Puedes decirme si es seguro, Dobby?» Dobby se concentró por completo y cerró los ojos con fuerza. Su manita señaló hacia la puerta por un momento antes de romper su concentración. «Dobby, no te preocupes por las trampas ni por los humanos». Harry armó su tan útil coraje temerario de Gryffindor y se lanzó. Sin embargo, tuvo la presencia de ánimo de ponerse la capa. Harry cruzó la puerta con Dobby siguiéndolo. Se encontró en un pasillo bastante ancho con varias puertas a cada lado. Por lo que podía ver, había 2 puertas a la izquierda y 3 a la derecha. La primera puerta a la que llegó estaba a la izquierda. Harry lanzó Nax para apagar la luz de su varita, pues el pasillo pareció haber percibido su presencia y se iluminó. Harry llegó a la primera puerta y apretó el pomo para abrirla, empujando la pesada puerta de madera hacia adentro. La habitación estaba iluminada y Harry se sorprendió al descubrir lo que había dentro: una gran cama con dosel, una pequeña chimenea, una percha para pájaros y un cómodo sillón y sofá junto a la chimenea. La habitación tenía suelo de madera clara, muebles de madera oscura y sofás y sábanas de color verde oscuro, casi negro.
Los muebles tenían detalles metálicos plateados que brillaban casi como si fueran de metal. Harry entró con cautela en la habitación y, al hacerlo, notó una gran estantería a su derecha. La cama estaba en el extremo izquierdo, de espaldas a la entrada del pasillo por el que acababa de entrar. La chimenea y los muebles estaban casi justo enfrente, y una gran alfombra estaba colocada debajo de la zona de estar junto a la chimenea. Harry notó la misma rareza desde la habitación principal. El lugar estaba limpio y parecía como si pudiera ser la vivienda actual del mismísimo Salazar Slytherin. Sin duda, era bastante lujoso. Apartando ese pensamiento de su cabeza, cruzó la habitación hacia la puerta que estaba justo enfrente, al otro lado de la que daba al pasillo. Era la entrada a lo que parecía ser un baño, ya que la puerta estaba entreabierta. Al cruzar, se dio cuenta de que estaba equivocado. Era un armario, un pasillo, un armario que daba a un baño. Harry se sintió inquieto con este descubrimiento. Mucha ropa colgaba de los percheros y probablemente en la cómoda, aunque no iba a abrirla en ese momento. Pudo ver túnicas de seda de acromántula y supuso que la mayor parte del vestuario sería de alta calidad. Harry caminó hacia el baño y continuó a través del armario hasta entrar en él. Opulento fue la palabra que le vino a la mente. También era muy luminoso. Suelos de piedra blanca que eran cálidos, una bañera enorme que hacía las veces de piscina lo suficientemente grande como para que varias personas se movieran cómodamente. Amplios espacios en la encimera, un lavabo plateado y reflejos verde oscuro en la habitación mayoritariamente blanca y plateada. Harry había visto anuncios de hoteles lujosos en el mundo Muggle y 5 estrellas le parecía una estrella menos que la calificación que le había dado al alojamiento hasta ahora. Había una clara sensación de que la elegancia de la habitación solo era posible con magia. En el extremo opuesto del baño, ridículamente espacioso, había otra puerta, aunque cerrada. Harry se dirigió hacia ella con Dobby todavía caminando sigilosamente tras él. Ninguno de los dos decía nada, pues investigaban y observaban las habitaciones de la Cámara de los Secretos. Harry se tomó el tiempo de probar los grifos y meter la mano en el agua para ver cómo funcionaban. El agua de la piscina estaba a la temperatura perfecta y todo funcionaba mejor de lo esperado. Después de echar un vistazo al baño, pasó a la habitación contigua. La puerta se abrió hacia él y se abrió de par en par hacia el baño. Otra pesada puerta de madera. Harry se quedó atónito ante lo que veía. El director tenía un despacho enorme con un sinfín de libros y muebles ornamentados, pero palidecían comparados con esta habitación. Era la cumbre de un estudio personal que Harry jamás hubiera imaginado. Filas de libros perfectamente ordenados, bueno, al menos a primera vista, adornaban las estanterías. Las estanterías parecían talladas a mano con un motivo de serpiente y el escudo de Slytherin. Las escamas de las serpientes estaban talladas y parecían casi realistas, aparte de ser de madera. Harry se tomó su tiempo para recorrer la habitación. Era demasiado grande para ser un estudio personal. Era tan grande y estaba tan llena de libros que sería más preciso llamarla una biblioteca personal con un solo escritorio para trabajar. Harry decidió intentar abrir un libro. Cogió uno del estante y lo abrió. Agradeció que no gritara ni nada parecido a lo que hicieron algunos libros de la sección restringida la primera vez que estuvo allí, bajo su capa. En cambio, el libro estaba completamente en blanco, sin una sola palabra. Harry creyó sentir que su contenido simplemente estaba oculto a su percepción, como si supiera que estaba ahí, pero lo protegiera mágicamente. Encogiéndose de hombros, lo guardó y probó un par más, siempre con el mismo resultado. Todos los libros que había probado estaban vacíos y sentía que estaban ocultos mágicamente por alguna razón que aún no había comprendido. Harry continuó recorriendo la habitación y sacó un libro para ver los mismos resultados que con todos. Se dirigió al enorme escritorio que dominaba la habitación y vio un solo libro negro encuadernado en cuero en el centro. El resto del escritorio estaba vacío. El gran escritorio, con capacidad para una docena de libros, solo tenía un libro negro de aspecto sencillo. Harry no prestó atención a ninguna trampa mientras se sentaba en la increíblemente cómoda silla y abría la primera página. A mi descendiente, el fin de mi vida se acerca rápidamente, mi tiempo se acerca a su fin,
Hace tiempo que presencié mi muerte y el fin de mi camino está a punto de llegar. Me he peleado con Gatrick y Helge por última vez. Rowine me apoya, pero no abordará el tema, hasta el punto de que esto genere una ruptura entre nosotros, y por eso he decidido retirarme a mi cámara oculta. Solo aquellos de la línea de sangre sepienta podrán entrar en mis aposentos personales. Mi familiar impedirá que cualquiera que no sea digno de entrar. Aquellos que hablen la lengua noble podrán acceder a la cámara principal, sin embargo, solo la línea de sangre sepienta tendrá acceso a mis aposentos. Este es mi último lugar de soledad, donde pasaré el final de mis días. Mi proyecto final es de suma importancia. He trabajado mucho para llevar a cabo esta tarea y busco dejar un camino para que herederos dignos recojan mi sabiduría. Lo que las historias digan de mí no me incumbe. Quienes nacieron en el mundo mundano deberían ser tratados como huérfanos mágicos y su existencia borrada del mundo mundano. Su falta de educación, su incapacidad para desenvolverse en el mundo mágico y su ignorancia ralentizan los 2 primeros años de educación. A nuestros estudiantes les convendría más aprender magia y teoría desde pequeños y comenzar a lanzar conjuros después de su primera madurez mágica, a los 11 años. Cursos importantes como magia rúnica y aritmancia de la magia podrían impartirse antes de su madurez mágica. El material cursado en el último año debería impartirse en el quinto, seguido de 2 años de aprendizaje. Sería necesario añadir una nueva ala al castillo. Se necesita personal adicional para enseñar y cuidar a esos estudiantes, así como a los huérfanos mágicos. Los niños mágicos no tienen cabida en el mundo mundano, y cada mundano que se entera de nosotros aumenta la amenaza. Ya hemos tenido que soportar múltiples asedios en nuestras tierras. Rowine comprende la necesidad del éxito académico de nuestros estudiantes, pero la impía pareja de Gatrick y su esposa Helge se niega a considerar la separación de las familias mundanas, incluso cuando regresan a casa y son asesinados por los mundanos. Nuestras discusiones están bien documentadas y no diré más sobre el asunto. Ninguno de los dos se dejará convencer, y Rowine está demasiado satisfecha con su búsqueda de conocimiento mágico como para considerar unirse a la causa conmigo. Mis propios esfuerzos me han dejado destrozado y lisiado. Hace tiempo que perdí mi destreza mágica, aunque ninguno de los 3 lo sabe. Profundizar en la magia ritualista me ha dejado con numerosas dolencias indeseadas que ya no puedo retrasar. Mi búsqueda de ventajas y poder sobre cualquier oponente me ha pasado factura. Mi linaje morirá conmigo, como era mi intención. He engendrado descendencia, pero ninguna llevará mi nombre. Podrán ser engendrados por mis entrañas y llevar mi sangre, pero no serán mis herederos. Solo aquellos capaces de escuchar mis palabras, que anhelen conocimiento y acepten la sabiduría, serán dignos. Slytherin es un nombre para un verdadero heredero mío. Mi descendencia y mi sangre no me hacen merecedor de ser el heredero de Salazar Slytherin. Mi primogénito, de la única esposa que tomé, fue una simple prueba de ello. El niño estaba demasiado ansioso por seguir mis pasos. No comprendió las consecuencias de sus actos mientras intentaba ganar mi notoriedad. Era necio, ingenuo y ávido de poder. Su arrogancia e insensatez causaron su muerte y también el corazón de mi esposa. Lo engendré lo mejor que pude y el niño no hizo caso de mis palabras. Lo conduje a la fuente de la sabiduría, pero no quiso beber de ella. Los grandes hechiceros de la magia a menudo han dejado pasar su nombre y, aunque he aceptado que no lo transmitiré a ninguno de los que he engendrado directamente, mi esperanza es que algún día alguien demuestre ser digno de mi nombre. Un heredero dotado que prestará atención a mis enseñanzas y permitirá que mis errores, forjados a través de mis propios fracasos, los atemperen con experiencia y sabiduría. Quienes han encontrado este libro y lo están leyendo han superado la primera serie de pruebas. Han encontrado mi cámara oculta, hablan la lengua noble, han burlado al protector de mi santuario privado y han demostrado la astucia suficiente para descubrir lo que no es obvio. Tienen el potencial de ser grandes, un verdadero señor sepienta, sigan demostrando su valía. Este libro contiene el camino para llegar a ser más que yo mismo. El poder mágico por sí solo no te hace formidable. El poder mágico sin conocimiento se desperdicia.
El poder y el conocimiento sin la experiencia son impotentes. Mi propósito al escribir este libro es transmitir mi sabiduría, conocimiento y experiencia. Crear un camino hacia el poder que te permita superarte a ti mismo. Mi falta de experiencia y conocimiento me llevó a cometer errores, que ahora me han pasado factura. No he sido un verdadero poder en la magia desde hace algunos años. Mi magia es débil, mi cuerpo flaquea, pero mi mente es tan aguda como siempre. Es mi mente la que ha mantenido intacta la fachada de mi grandeza. Harry, embelesado, continuó leyendo hasta que su estómago rugió con fuerza. Se dio cuenta de que se había saltado el almuerzo y ya era hora de cenar. Había seguido leyendo las anécdotas del infame fundador. La introducción iba página a página y parecía determinar si realmente había leído las palabras o no. Era desconcertante, como la propia cámara, pero más cómodo que estar en el castillo. Harry miró a su alrededor para ver si Dobby estaba allí. Se había absorto en el libro y se había olvidado del diminuto ser. Dobby, gritó con escepticismo al no verlo. Apareció de repente. Sí, señor Harry Potter. El elfo era demasiado excitable al hablar y comportarse en general. Era un buen amigo y una persona útil, totalmente leal, y eso era lo que importaba en ese momento. Si me quedo aquí, ¿podrías ayudarme con comida, bebida, ropa y demás? Traje mi baúl y todo, y puedo quedarme en la habitación este año si me ayudas con eso. Dobby frunció el ceño al oír eso. ¿Te refieres a ser como tu elfo? Harry no supo si lo preguntó con entusiasmo disimulado o si le molestaba que le pidieran que no fuera libre, así que se retractó. Lo siento, Dobby, pensé que querrías ayudarme, pero si eso significa que tienes que hacer algo que no quieres, ya pensaré en algo. Harry no estaba muy seguro de qué iba a hacer. Podría escabullirse a las cocinas, pero lo descubrirían rápidamente. Alguien se daría cuenta, probablemente Dumbledore, y lo atraparía. Esperaba desaparecer del mapa, excepto durante las tareas. Harry no se había dado cuenta de que a Dobby se le llenaban los ojos de lágrimas al bajar la vista junto con la cabeza. El elfo estaba tan abrumado por la felicidad que no había podido reaccionar. La propia inseguridad de Harry asomaba su fea cara, pensando que alguien lo iba a rechazar. Dobby se abalanzó sobre el adolescente de pelo azabache, repitiendo que sí una y otra vez, emocionado. Nunca pensó que sería digno de Harry Potter. El malentendido se resolvió y Dobby se conectó. Al caer el día, Harry solo cenó y luego se instaló, sin haber explorado siquiera el otro lado del pasillo. Dobby sí lo había hecho y le dijo que había una biblioteca más grande con libros en blanco, un laboratorio de pociones y una sala grande para practicar magia y entrenamiento físico. XXXXX Harry entró con dificultad a otro día de clases. Hoy era jueves y la primera clase era transformaciones con Ravenclaw. Ya había experimentado los sentimientos de la otra casa hacia él como el cuarto campeón. La maravillosa suerte de Harry hizo que su primera clase tras ser seleccionado campeón fuera herbología. El curso lo impartía el jefe de Hufflepuff y, por si fuera poco, los Gryffindor se emparejaban con los Hufflepuff. Sprout dejó muy claro lo contenta que estaba con Harry por haber sido elegido campeón. Ya había perdido puntos de casa en herbología cuando lo merecía, en raras ocasiones. Sprout siempre había sido amable y justa con Gryffindor. 2 días después de que su nombre saliera de la maldita copa, su actitud hacia él cambió por completo. Sacó a relucir su sabe interior y le dejó claro que era persona non grata en su invernadero. La clase parecía igual que las peores clases de pociones de los Slytherin. Sus compañeros lo saboteaban activamente y ella hacía la vista gorda, como Snap. Macmillan y Abbott se comportaban como si fueran Malfoy y Parkinson. Sprout lo ignoró y le quitó puntos innecesarios por simplemente respirar el mismo aire, al parecer. Incluso permitió que se formaran grupos de 3 para que Harry no tuviera pareja. ¿Cómo logró escapar de clase sin castigo? No lo sabía. Sus 2 antiguos mejores amigos se habían aliado con otros y lo habían tratado con indiferencia. Ron incluso lo fulminó con la mirada y sonrió con sorna al ser molestado por otro profesor. Snap solo era peor, pues insultaba activamente a Harry, a los Gryffindors y a James Potter.
Sprout no llegó a ese nivel, pero eso no hizo que Harry se sintiera mejor. Después de herbología, tomó cuidado de criaturas mágicas con los Slytherin, lo que no le aportó nada positivo al día. Hagrid se había mostrado distante con él, inseguro de cómo actuar considerando que sus dos amigos se mostraban hostiles o lo ignoraban por completo. La tarde se dedicó a la adivinación, llena de predicciones sobre su inminente sufrimiento y muerte. Harry comía siempre en la cámara y usaba el mapa y su capa para orientarse. Día tras día no veía comprensión, compasión ni bondad. El odio y el desprecio lo acechaban por todas partes, alimentados solo por la indiferencia hacia su soledad. El martes tuvo historia de la magia por la mañana y pociones por la tarde. No se dignó a echarse la siesta. En cambio, siguió leyendo y aprendiendo de las obras de Salazar Slytherin. Pociones fue tan mala como esperaba. El miércoles solo se molestó en salir de la cámara para la clase de encantamientos, donde al menos Flitwick no lo detestaba a simple vista. El jueves fue el día que esperaba que le fuera útil. Transformaciones dobles con su jefe de casa. Harry se quitó la capa en un rincón cerca del aula y caminó con cautela hacia ella. Había recibido más de un maleficio en los pasillos y ahora desconfiaba de cualquier estudiante que se acercara. Había empezado a caminar con la varita en la mano. Dobló la esquina, dio media docena de escalones y entró en el aula. Al entrar, ya podía ver que Hermione estaba emparejada con Lavender y Ron con Seamus. Todos ignoraban sus miradas. Sully dejó su mochila en el asiento vacío a su lado cuando lo sorprendió mirando el espacio libre junto a ella. Harry suspiró, comprendiendo cómo sería la situación. Encontró una pareja libre y se sentó allí. Estaba en la esquina trasera derecha del aula. Solo Parvati y Padma Patil se sentaban detrás de él. Había empezado a sentarse en la periferia de las aulas para poder ver con más facilidad posibles sabotajes o hechizos. McGonagall se dirigió al frente y comenzó a dar una charla sobre la transfiguración entre especies, mientras que Harry se distrajo. Había leído el capítulo con antelación y ya conocía bien la teoría. Pensaba en qué debía hacer. El tiempo que pasaba en el castillo le hacía temer cada segundo que pasaba fuera de la Cámara de los Secretos. Todos lo odiaban o le eran indiferentes. Incluso los dos mejores amigos de su padre eran inútiles. Sirius envió una breve respuesta para que escuchara a Dumbledore y siguiera su consejo. Remus ni siquiera le había contestado. Estaba con Sirius donde quiera que estuvieran, pues ambos le firmaron la misma carta inútil. McGonagall sorprendió a Harry sin prestar atención. Señor Potter. Su voz resonó en el silencio sepulcral como un cuchillo caliente en la mantequilla. Harry se animó y volvió a concentrarse en lo que sucedía en clase. ¿Te importaría repetir lo que acabo de decir? Ella lo miró con severidad. Harry echó un vistazo rápido a su alrededor, solo con la mirada, y vio que ningún otro estudiante lo ayudaba. No tuvo que hablar, pues la maestra de transformaciones se dio cuenta fácilmente de que no había estado escuchando. ¿Podrías explicarnos qué fue más interesante que prestarle atención a tu profesor? Continuó intentando clavárselo en la cabeza con su mirada penetrante. Nada, profesor, respondió sabiendo que lo habían pillado despistado. Excusarse de que ya conocía el material no le serviría de nada cuando ella lo miraba así. Nunca le habían funcionado a nadie y no iba a empezar ahora. Esta noche me toca castigo. Lo fulminó con la mirada una última vez y continuó su sermón. Harry volvió a mirar a su alrededor y captó la mirada de suficiencia en el rostro de Ron. Seamus y Dean tenían miradas similares. De hecho, la mayoría de la sala parecía bastante jovial al ver que lo castigaban. XXXXXX. Tras una semana en la Cámara de los Secretos, por primera vez, Harry se sintió a gusto en su nuevo alojamiento. No estaba en casa de los Dursley, donde lo trataban como a un esclavo. No estaba en la abarrotada casa de los Weasley, ni tampoco en un dormitorio lleno de chicos que roncaban. No compartía alojamiento. Estaba en un lugar solo para él. Ese era el quid de la cuestión, en realidad. Harry siempre había buscado adultos en quienes apoyarse. Siempre había anhelado una familia. Que alguien viniera a ser su caballero. Un salvador que lo amara y lo protegiera. Era un sueño que siempre había tenido.
Crecer en un armario húmedo y ser maltratado lo había marcado. Una familia, amor, apoyo era lo que deseaba. Cuando Hagrid derribó la puerta, eso fue lo que vio. Por fin, alguien venía a buscarlo. Solo él. Más bien, era una introducción a un mundo nuevo que también lo trataba mal. Nuevos acosadores que se metían con él y que los profesores ignoraban. Nuevos problemas en los que meterse para intentar ayudar a quienes creía que se preocupaban por él. En cambio, ahora tenía una nueva lista de personas que no eran más que conocidos. Albus Dumbledore controlaba su vida y lo envió a vivir con sus tíos. El hombre que nunca le contó lo que realmente estaba pasando. Solo daba la información necesaria para saciarte, ocultando la verdadera esencia. Nunca le habían dicho por qué era tan importante para Riddle, ni siquiera cuando preguntó en su primer año. El recuerdo inducido por el demente de lo que realmente sucedió el 31 de octubre de 1981 era claro. Voldemort estaba dispuesto a perdonar a su madre para matarlo. Él era el objetivo, no sus padres. Siempre quiso saber por qué y lo había preguntado, pero nunca se lo dijeron. Le daban clichés y le daban leche cuando quería sustancia. Lo trataban como a un bebé en cuanto a la distribución de información. Había algo en Dumbledore en lo que Harry no podía confiar. Demasiadas preguntas que aún no había resuelto. ¿Por qué Hagrid tenía la llave del banco? ¿Por qué Dumbledore no le devolvió la capa de su padre inmediatamente si la tenía? ¿Qué pasó con las cosas de sus padres? Solo tenía las fotos de Hagrid y una capa. ¿Acaso sus padres y abuelos no tenían objetos físicos? Su casa fue atacada, pero ahora, al parecer, era una especie de monumento. Incluso Neville tenía la varita de su padre. ¿Dónde estaban las varitas de sus padres y por qué Harry no las tenía? Los libros de Hogwarts para la mayoría de las asignaturas básicas eran los mismos que cuando sus padres iban al colegio. ¿No podría haber usado los suyos? Dado el dinero en la bóveda del fideicomiso, debía haber más en algún lugar con registros de sus estados financieros anteriores. Nadie se había ofrecido a llevarlo a ver el lugar de descanso final de sus padres, y Albus Dumbledore, su guardián mágico, debería haberlo hecho. ¿De verdad estaba obligado a competir como le dijeron Crouch y Dumbledore? Había demasiadas cosas que no cuadraban en torno al director como para confiar en él. Los mejores amigos de sus padres ni siquiera lo habían cuidado de verdad. Remus Lupin le había enseñado el encantamiento Patronus, pero Harry casi tuvo que rogarle por él. Aparte de eso, nunca se había ofrecido a ayudar al hijo único de sus mejores amigos. ¿Dónde estaba durante los otros 12 años de su vida? ¿Por qué no ayudó, ni siquiera visitó, a Harry mientras crecía? El hombre, negligentemente, intentó matar a Harry cuando no se había tomado su poción matalobos. Luego huyó de nuevo después de que Snape lo denunciara como hombre lobo. Ni siquiera se habría molestado en despedirse si Harry no lo hubiera pillado en el acto. Luego, ni siquiera le había enviado cartas ni nada. Sí, mejores amigos, era lo mismo que Ron para él. Entonces ciertamente entendía las acciones de Lupin. Ron era un amigo con profundos problemas que nunca le permitían ser verdaderamente leal. Era un amigo ocasional. Cuando las cosas iban bien, disfrutaba de la relación. Cuando se sentía menospreciado y percibía algo que le hacía sentir celos o mezquindad, rompía la amistad. Normalmente, volvía a ser su mejor amigo poco después. Para Harry, eso significaba que nunca fue un verdadero amigo. Había cosas en la vida de Ron mucho más importantes que su amistad con Harry. Si esas cosas se hubieran limitado a la familia de sangre, lo habría entendido. Cuando lo más importante para Ron era la fama, la fortuna y ser más que un simple compañero, Harry no lo comprendía. Sirius, el mejor amigo de su padre, tenía un problema similar. Tenía demasiadas prioridades triviales antes que cuidar de su ahijado. Se suponía que debía cuidar de Harry como un padre si algo le pasaba. Debido a sus propias acciones, nunca pudo hacerlo. Además, no era una figura adulta adecuada para aprender de él o emularlo. El hombre había priorizado la venganza sobre Harry no una, sino 2 veces. Cuando se liberó, ni siquiera intentó contactar con Harry ni arreglar las cosas. No intentó conseguir ayuda legal ni demostrar su caso. Lo único que le importaba, una vez más, era matar al traidor.
Ciertamente, tenía a James Potter en lo más alto de su lista de prioridades, pero eso no se trasladaba a su deber como padrino. Harry, una vez más, era una idea de último momento. Harry incluso había viajado en el tiempo con Hermione y le había salvado la vida. Sirius aún tenía asuntos más urgentes. Huir a una isla tropical y disfrutar al máximo era, al parecer, lo correcto. Harry vivía tras las barreras de sangre, aparentemente el lugar más seguro para él durante el verano. El ministerio ni siquiera había pisado la propiedad y no había considerado ninguna razón para una protección adicional. En lugar de buscar la manera de visitar a Harry o incluso quedarse con él en secreto, se marchó. Solo le enviaba cartas simbólicas para mantenerse en contacto. Era como si el regalo de su saeta de fuego lo arreglara todo. Harry realmente pensó que era culpa o simplemente quería comprar su afecto. Quizás era el deseo de ver volar a Harry, lo que le recordó a su mejor amigo, James Potter. Fueran cuales fueran las razones de Sirius Black, Harry sabía que no se preocupaba por él como sus padres hubieran deseado. Le importaba, pero no lo suficiente como para priorizar a Harry. Bromas pesadas, seducir mujeres, huir de su legado familiar y vivir una vida despreocupada eran lo que le importaba. Si Harry pudiera encontrar la manera de ayudar en esas áreas, sería el candidato perfecto. Si pudiera vivir indirectamente a través de Harry en una de esas áreas, estaría completamente entregado. Harry podía imaginar la carta que recibiría si pidiera ayuda para seducir chicas o gastar bromas a los Slytherins. Al enviar una pidiendo ayuda para un torneo que ponía en peligro su vida, solo recibió una respuesta lamentable sobre escuchar al hombre que no lo había protegido. Uno de los pocos adultos que tenía a Harry entre sus prioridades era, irónicamente, Severus Snape. El hombre había contraído una especie de contagio constante que lo había obligado a odiar a Harry Potter. Remus insinuó que tenía algo que ver con su padre y los comentarios de Snape, que lo consideraba como si su padre fuera el rastro de migas de pan, para validar esa teoría. Snape lo había molestado constantemente y había destruido su educación en pociones. Había protegido a sus Slytherin cuando intimidaban y saboteaban a Harry, o a cualquiera en general, y era un profesor absolutamente horrible. Harry no tenía ni idea de por qué Dumbledore dejaría que ese hombre enseñara, aunque tenía que haber una buena razón. Snape siempre estaba en reuniones o eventos importantes. ¿Por qué estaba en la reunión con los directores de la escuela cuando se mencionó su nombre? Moody, como exore, su presencia tenía sentido. McGonagall es su jefa de casa y subdirectora, era lógico que estuviera allí. Snape no tenía por qué estar allí. Su única contribución a la reunión fue acosar a un huérfano de 14 años, al que estaban obligando a participar en un torneo mortal para magos y brujas mayores de edad. Snape era el hombre que arruinó la carrera docente de Lupin e impidió que Black fuera liberado. Incluso intentó que lo mataran. Su odio hacia James Potter y sus amigos era demasiado profundo. Era asombroso que Dumbledore le permitiera estar cerca. Hermione había sido la que más la había herido. Él la había salvado en su primer año y se mantuvo firme en su apoyo, la mayor parte del tiempo. Harry no se había dado cuenta hasta que comenzó a reflexionar sobre su vida en Hogwarts. La chica era su amiga siempre y cuando fuera después de lo que era importante para ella. De hecho, gran parte de su amistad con ella se podía explicar por sus deseos y no por ser realmente su amiga. Deseaba no estar sola y ser excluida. Hacerse amiga del estudiante más famoso del colegio lo logró. También le aseguró la notoriedad que deseaba por sus logros académicos. Valoraba la autoridad y el conocimiento mucho más que su amistad. Nunca entendió del todo a Harry. ¿Cómo iba a entenderlo, si ella y Ron nunca le hicieron muchas preguntas personales? Nunca les interesó conocer a Harry Potter, solo a él como el niño que vivió. Al final, Harry se dio cuenta de que no había un solo adulto en el mundo Muggle ni en el mágico en quien pudiera confiar para que velara por sus intereses. Todos los que deberían haberlo ayudado a velar por su seguridad y bienestar habían fallado de forma desmesurada. Nunca había tenido verdaderos amigos. Estaba dispuesto a arriesgar su vida por la hermana de su mejor amigo. Estaba dispuesto a dar su vida para detener a un loco, y quizás eso era lo que siempre habían querido.
La familia de Neville fue atacada, al igual que la de Harry. Sus padres fueron torturados hasta la locura, y aún así, él vivía tranquilamente en el mundo mágico. Para Harry, vivir en el caldero chorreante era aceptable mientras la aparente mano derecha del mismísimo Voldemort intentaba asesinarlo, y no tenía problema en pasar largas temporadas en el callejón Diagon, incluso sin supervisión, mientras cualquier mago podía tener la oportunidad de secuestrarlo. Pero Harry tuvo que crecer con muggles que lo odiaban y regresar allí cada año. No había ningún razonamiento racional que le permitiera entenderlo. No, al final, Harry estaba solo, como siempre. Solo confiaba en Dobby y Hedwig, no podía confiar en nadie más que conocía, después de tomarse el tiempo de examinar su vida. Con un poco de suerte, había encontrado lo que podría ser un mentor, las memorias y la magia que dejó Salazar Slytherin. Harry había leído incesantemente en el estudio personal del hombre sobre su historia. Había vivido una vida dura y admitió ser demasiado ávido de poder, demasiado ansioso de infamia y poco sabio. Con la edad llegó la sabiduría, y en sus años de madurez era un maestro de corazón. Harry descubrió que era 3 décadas mayor que Godric. Tenía más de 70 años cuando le propusieron ingresar en Hogwarts. Ya se había casado y enterrado al amor de su vida. Tuvo que acabar personalmente con la vida de su propio hijo, provocando la muerte de su esposa. Admitió que no tuvo el valor para confirmar si se había suicidado o si la angustia natural y la pérdida de las ganas de vivir la habían matado. Para entonces, ya era conocido como alguien a quien no se le podía contrariar. Un poderoso mago, la personificación de la ambición y la astucia. Era famoso por su astucia política y su implacable determinación para conseguir lo que quería. Había pocos detalles hasta el momento, pero el hombre pintó una historia interesante para comenzar sus memorias. Entendiendo que el poder era un medio para un fin, que no era en sí mismo un objetivo digno. Obtener poder por el simple hecho de tener más poder fue lo que lo llevó a su caída. Sacrificar cosas triviales que se acumularon con el tiempo para deshacer todo su arduo trabajo. Para cuando fundó Hogwarts, ya era consciente de su declive. Los magos poderosos podían vivir hasta los 200 años, y 3 décadas antes de que él alcanzara el primer siglo, él se estaba deteriorando. El declive de un mago normalmente comenzaba antes de los 100 años, pero era una erosión lenta y constante de sus habilidades mágicas y físicas. Salazar se había vuelto casi inimaginablemente poderoso durante solo medio siglo, luego tuvo un declive abrupto. Harry se preguntó si esto fue lo que provocó el giro de la historia. Hubo un desacuerdo con 2 de los otros 3 fundadores y frustración con el tercero. Sin embargo, Salazar no había indicado ningún altercado más allá de un desacuerdo verbal, solo una diferencia de opinión sobre cómo educar mejor a los estudiantes. Salazar quería elevar sus estándares educativos al máximo a costa de separar a los niños mundanos de sus padres. Era difícil saberlo con certeza, pero parecía que Slytherin tuvo una educación bastante dura y era incapaz de apreciar la importancia de que las familias criaran a sus hijos. Nada de lo que leyó insinuaba que Salazar fuera un intolerante de la más alta calaña que luchaba por gobernar o matar a los mundanos, como ahora se le presentaba. Quizás el aislamiento voluntario, pues no soportaba verse decaer frente a los demás, fue la causa de la teoría generalmente aceptada de que era un supremacista de sangre pura. Era algo que debía considerar, y aún así, Harry seguía concentrado en seguir leyendo las memorias. Al parecer, le enseñarían algo, y Harry estaba ansioso por ver cómo empezaban. Levantó la vista del libro cuando oyó a Dobby aparecer junto a él con un plato de comida. «Almuerzo para el amo Harry», exclamó Dobby con su habitual entusiasmo. Había necesitado varias conversaciones para abreviar, «Gran amo Harry Potter, señor», a simplemente «amo Harry». Dobby se negaba a reconocerlo como amo. Harry intentó recordarle que los amigos no se llaman amo, pero el elfo se negó rotundamente. «Gracias, Dobby. ¿Cómo estás hoy?» Harry hacía todo lo posible porque la relación se acercara a la de amigos en lugar de amo y sirviente. Preguntarle qué tal le había ido el día a Dobby pareció confundirlo durante unos días. Era algo a lo que nunca antes había tenido que responder.
Dobby, pórtate bien y Dobby te traerá noticias, maestro Harry. Harry dejó de comer para mirar al elfo. ¿Qué clase de noticias?, preguntó en voz alta. El director te está buscando. Has estado desaparecido y creen que te has escapado. Ah, Harry había estado tan absorto en su nueva y solitaria morada que había olvidado que dejar la vida en el castillo de repente llamaría la atención. Debería haberlo pensado, pero ni siquiera lo había considerado. Ah, también se había olvidado de asegurarse de poder ver a Hedwig. Eso no era buena idea. La lechuza se enfadaría muchísimo con él por esto. Al darse cuenta de que situación era más importante, hizo planes inmediatos para reaccionar en consecuencia. Dobby, ¿sabes si hay alguna manera de dejar entrar a Hedwig aquí? El elfo cerró los ojos y volvió a concentrarse. Harry le había preguntado sobre ello a principios de semana. Dobby había dicho que era su forma de concentrarse en percibir su entorno, extendiendo y enfocando sus sentidos para descubrir más sobre su morada. Era magia de elfos domésticos que había aprendido y usado durante mucho tiempo. Hay una pared encantada por donde puede pasar la lechuza. Dobby lo hará. El pequeño elfo se alejó antes de que Harry pudiera responder para ir a hacer el trabajo. Eso significaba que Harry podía enviar cartas. No había pensado en que nadie podría contactarlo mientras estuviera allí. Sin duda, era un asunto a considerar. Harry sentía que su lista de asuntos pendientes se hacía cada vez más larga, día tras día. Lo primero y más importante seguía siendo asegurar su propio futuro. Si realmente tenía que competir en el torneo y buscar la manera de independizarse, una visita a Gringotts sería prudente para obtener información sobre el estado completo de sus bienes. Una bóveda fiduciaria implica que hay más que solo lo que se guarda en ella. En el mundo Muggle, a los niños ricos a menudo se les daba una cantidad fija hasta que se convertían en adultos. Quizás ocurría lo mismo en el mundo mágico. Eso se convirtió en lo más importante de su lista. Visitar Gringotts y ver si saben cómo convertirse en adulto en el mundo mágico. Probablemente debería preguntar qué tipo de servicios ofrecen a sus clientes y ver si pueden ayudarle con algo más. En ese momento, era más probable que confiara en un negocio que en una persona. Los negocios se centraban en obtener ganancias, y mientras pudieran obtenerlas atendiendo a sus clientes, deberían ser algo confiables. Sin embargo, tendría que asegurarse de leer todo con claridad antes de firmar. Ahora, sin embargo, tenía que escribir una nota para Hogwarts. ¿Qué debía decirles? Estoy escondido y nunca me encontrarán, jajaja. Sería divertido enviarlo. No, debía engañarlos para que lo buscaran en otro lugar. No le extrañaría que Dumbledore enviara gente a buscarlo. Enviarlos a una búsqueda inútil sería lo mejor. Con eso en mente, escribió una carta para enviar. A quien le interese, como no fui nombrado campeón del torneo de los 3 magos de ningún colegio, he intentado expulsarme del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Mis compañeros de Gryffindor y la comunidad escolar dejaron claro que no soy su campeón, y me expulsé. Hubo maleficios, maldiciones, comentarios verbales y demostraciones físicas de que era persona non grata en el colegio. Una vez más, después de que intentaran forzar mi baúl, dejé de sentirme seguro. Muchos de los altercados que llevaron a esta creencia ocurrieron delante del personal de Hogwarts y no tomaron ninguna medida. Incluso me convertí en el foco de su ira por algo que escapaba a mi control. Soy campeón de una escuela no designada y estoy buscando alternativas educativas en este momento. Me retiro de Hogwarts este año. Independientemente de mi retiro, como campeón, estoy exento de clases, castigos y exámenes. No estaré en Hogwarts mientras esté aprendiendo y no he recibido información sobre la primera prueba, salvo que es el 24 de noviembre. Por favor, proporcionen cualquier detalle adicional sobre eventos o requisitos para la asistencia del campeón por correo a Hedwig. Mi lechuza es la única que puede contactarme en este momento. Harry Potter. Mientras escribía la carta, Harry se dio cuenta de que debía enviársela a McGonagall. Ella escribía las cartas para Hogwarts y no le extrañaría que el director intentara usar a Hedwig para encontrarlo. Bueno, Hedwig podría ser una mala opción. Podrían intentar mantenerla como rehén. Ahora que lo pensaba mejor,
Harry pensó que era bastante improbable que intentaran rastrear a Hedwig. Después de todo, era una celebridad fugitiva. Quizás una solución diferente. Dobby, sí, maestro Harry, dijo después de aparecer de la nada. ¿Puedes entregarle una carta a la profesora McGonagall? Claro, amo Harry. Dobby puede, respondió con entusiasmo. Bien, voy a enviar a Hedwig a Gringotts y, cuando se vaya, ¿puedes entregársela al profesor? Dobby asintió y Harry le entregó la carta al elfo antes de irse. Harry luego compuso su carta a Gringotts. Querido Gringotts, soy Harry James Potter y solo he visitado su banco un par de veces. Me dijeron que la bóveda a la que accedo es una bóveda fiduciaria. Esto me ha hecho sospechar que posiblemente tenga más de una bóveda o que la que estoy usando tenga límites debido a mi condición de menor de edad. Esperaba obtener más información sobre los bienes a los que tengo derecho actualmente y sobre lo que está por venir. Si necesito preguntar por alguien la próxima vez que vaya al banco, por favor, indíquenme para poder seguir mejor sus procedimientos. La otra pregunta que me gustaría hacer es si pueden proporcionar una lista de los servicios que Gringotts ofrece a sus clientes. También agradecería una descripción del servicio y su costo. Como fui criado por Muggles, desconozco todos sus servicios. Actualmente estoy alojado en un lugar que solo acepta correspondencia de mi lechuza. Le he indicado que se quede hasta que reciba una respuesta. Atentamente, Harry James Potter. Harry ató la nota y Hedwig ya había aterrizado en el escritorio frente a él. Siempre tenía la habilidad de saber cuándo la necesitaban. Con eso, Harry decidió que era suficiente por hoy y que debía volver a las memorias de Salazar Slytherin. Su mejor suposición era que, a medida que las leyera, más libros de la biblioteca dejarían de estar en blanco. Harry no tenía ni idea de cómo funcionaba la magia. La magia que Salazar había lanzado para guiar este lugar era simplemente asombrosa. Comprendió que no debía esperar menos del fundador de una escuela tan maravillosa.